Ok. ¿Sí se escucha bien mi micrófono? Sí. Sí, todo bien. Ok. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Martín bueno, que me conozca, bueno, creo que solamente está Alondra y no sé la otra compañera igual. Soy Martín Romero, soy R2 de cardiología y bueno, me corresponde hablar sobre la valvulopatía tricuspidia. Mm, Nada más déjenme ver cómo cambio la diapositiva. Ujú. Creo que no me deja pasar. Déjenme volver a compartir. Bueno, creo que ya agarra. Sí. Bueno, en cuanto al contenido que vamos a ver el día de hoy en esta clase, pues vamos a ver un poquito de la anatomía general de la válvula tricuspidia, los aspectos técnicos de adquisición de imágenes, criterios diagnósticos de la insuficiencia y estenosis tricuspidia y pues mecanismos de la valvulopatía y valores normales y pues valores que clasifican a la insuficiencia como leve, moderada, severa. Y bueno, ahorita vamos a ver otra clasificación de mayor severidad. Y en cuanto a la estenosis tricuspidia, no sé cómo quitarla con el cuadrito de acá de arriba. Ah, ok, bueno, iniciando. Y me dejan pasar. Bueno, viendo un poquito acerca de la anatomía de la válvula tricuspidia, normalmente se describe como la válvula más larga y que normalmente se encuentra más apical a nivel cardíaco. Su área varía, normalmente puede ser de 7 a 9 centímetros y esta tiene una superficie de coaptación que normalmente describen que puede ser de 5 a 10 milímetros. A través de esta, normalmente el gradiente medio que se puede encontrar, normalmente para una válvula funcional debería ser menor de 1 milímetro de mercurio y una velocidad máxima de menos de 1 metro por segundo. Esta válvula normalmente tiene 4 componentes que serían las valvas que la componen, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y su anillo. Normalmente la válvula tricuspidia se reconoce como la más grande de las 4 válvulas cardíacas y mantiene una posición más anterior y apical respecto a las otras válvulas, perdón. A pesar de que su anatomía es compleja y muy variable, el aparato de la válvula tricuspidia se puede dividir de forma funcional en estos 4 componentes, que serían 3 valvas, una anterior, septal y posterior, un anillo tricuspidio, que normalmente pues va a interaccionar con el miocardio del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, y bueno, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Normalmente esta composición de las válvulas, de las valvas de la válvula tricuspidia, de forma anatómica más constante, vamos a encontrar que está compuesta por 3 valvas, una valva anterior, una valva septal y una valva posterior. Normalmente se describe que
esta valva septal es menor de 10 milímetros más apical que la válvula mitral. En cuanto a las características, normalmente estas valvas van a estar pues unidas por comisuras intervalvas, pues que van a unir la valva anterior, la septal y la posterior. Y esto nos va a permitir pues, determinar la anatomía de la válvula tricuspidia. Como podemos ver en las imágenes, es importante ahora con el avance de la tecnología y de los modos ecocardiográficos, pues hacer una valoración anatómica más precisa, como son los métodos 3D, donde nos permite ver estas características que normalmente observamos en una anatomía normal del corazón, donde se pueden observar pues exactamente las tres valvas, como vemos en la imagen de arriba, el movimiento, logrando poder ver la valva anterior, la septal y la posterior. Y existen otros modos como de transluminiscencia, donde permiten pues ver de forma también más precisa las características de estas valvas. Y pues nos permite, lo importante de esto es que nos permite valorar esta estructura anatómica y pues las principales alteraciones que podemos encontrar cuando existe daño directamente sobre este componente de la válvula tricuspide. Normalmente la anatomía de la valva, de la válvula mitral, tricuspidia, perdón, de forma va a estar relacionada, perdón, con estructuras como son el seno coronario, principalmente a nivel de la valva septal, y con la pared libre de a nivel del ventrículo, y normalmente igual con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Normalmente, pues se describe que la válvula tricuspide puede estar compuesta de tres valvas principales. Sin embargo, hay literatura que muestra que no solamente puede tener esta composición, existen reportes donde la válvula tricuspidia puede estar conformada solamente por dos valvas, por cuatro, por cinco o hasta más valvas. Si podemos ver en esa imagen en 3D, podemos observar las diferentes imágenes de válvulas tricuspidias, donde están conformadas no solo por las principales tres valvas que se describen de forma anatómica. Y esto, pues, se describe principalmente por Rebecca Hahn, quien propuso una nomenclatura para la clasificación en cuanto a la anatomía de las valvas de la válvula tricuspidia, dividiéndola en cuatro tipos principalmente, dependiendo de la cantidad de valvas que presente la válvula tricuspidia y la conformación en la que se encuentran estas. Normalmente, si podemos observar aquí en la imagen, la tipo 1 es la que se describe con mayor frecuencia, que es una anatomía más normal, donde pues tenemos las tres valvas, septal, posterior y anterior. Una tipo 2, donde pareciera que hay una unión entre la valva posterior y anterior. Una tipo 3 que normalmente se va a dividir en A, B o C, y esta normalmente la característica es que alguna de las valvas va a estar compuestas por dos pequeñas valvas, y la tipo A normalmente se refiere a la valva anterior,
donde puede estar formada de forma doble. En la tipo 3B, pues se va a referir cuando la valva que está conformada por dos porciones va a ser la valva posterior, y el tipo 3C cuando la valva que va a estar compuesta por dos porciones va a ser la valva septal. Y la tipo 4 es cuando dos de estas valvas presentan esta morfología de la unión de dos valvas, principalmente la valva anterior y la valva posterior. Entonces, normalmente este tipo de anatomía compleja, pues es en el menor porcentaje, como podemos ver aquí en la gráfica de pastel, siendo principalmente, pues la mayoría, más del 50%, una anatomía normal, pero sí no despreciable, un 32%, que sería pues bastante, donde la valva posterior puede estar dividida. Y bueno, en esta imagen podemos ver en cuanto a la anatomía, cómo la vamos a observar a nivel ecocardiográfico, tanto en el modo 2D como en 3D, y cómo se van a observar principalmente la valva posterior, anterior y septal, y en una imagen 3D que se definan las porciones de las valvas. Y como podemos observar, el que presenten esta anatomía diferente, pues va a favorecer a que puedan presentarse o que la coaptación de estas valvas sea deficiente y favorezca a insuficiencias tricuspidias más severas. Esta es una imagen en la que podemos observar el el tipo 3B, donde hay una división de la valva posterior. En la imagen ecocardiográfica, cómo podemos delimitar, aunque es un poquito más complejo. En el 3D, que pues la importancia de este método es que nos permita poder hacer una definición más clara del límite de las valvas. Y pues acá abajo en la imagen C y D, pues es la vista pues anatómica ya cuando están interviniendo para poder identificar exactamente las características de la valva tricuspide. Bueno, esta imagen solamente son pues proyecciones en las que podemos ir determinando cuáles en las proyecciones ecocardiográficas de 4 cámaras o en el eje corto paraesternal, para poder identificar cada una de las valvas, la posición y su función. Entonces, es importante poder identificar en cada uno de los ejes, pues, cómo es que vamos a encontrar cuáles son las valvas que podemos identificar en el método 2D. Otro de los componentes pues importantes de la válvula tricuspidia, pues es el anillo tricuspidio, que normalmente pues va a estar conformado por la unión de estas valvas con las porciones, la relación que tiene con la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y normalmente se refiere que la circunferencia anular en este anillo tricuspidio puede tener un tamaño de 12 más menos 1 centímetro. Denme un segundo nada más.
Ok, entonces normalmente este anillo tricuspidio es la forma en la que la describen es en forma de D, no planar, y normalmente va a tener múltiples bandas musculares que normalmente se van a describir de tamaños de 2 a 4 milímetros y normalmente pues van a estar adosadas al epicardio y al endocardio. Entonces la describen como una estructura normalmente dinámica. Me deja cambiar. Mm, No me permite cambiarle más. Mm. Ok, ya creo que sí. Bueno, entonces este anillo, pues normalmente va a estar relacionado con otras estructuras y dependiendo de la localización, pues nos va a permitir entender la capacidad que va a tener en esa área de poderse distender o la apertura de la válvula tricuspidia. Otro de los componentes, pues va a ser los músculos papilares, que normalmente pues se van a describir un anterior, posterior y septal, y pues que van a dar esta estructura y forma y esta tensión a la válvula tricuspidia. Otro de los componentes van a ser las cuerdas tendinosas, que normalmente se pueden describir hasta 25, las cuales pues normalmente son estructuras compuestas de colágeno y elastina, y que normalmente pues van a anclar las valvas a músculos papilares. En esta imagen, pues podemos ver una de las cosas importantes es conocer la anatomía que rodea la válvula tricuspidia, pues para determinar posibles alteraciones o complicaciones que se puedan, por ejemplo, llevar en una plastía o en un recambio de esta válvula. Y pues normalmente estructuras como son el que se encuentran en el triángulo de Koch, que normalmente son el ostium del seno coronario y importante que normalmente se encuentra el nodo auriculoventricular posterior a la válvula septal. Bueno, en esta imagen podemos observar las características que puede tener la dirección principalmente que va a tener en un remodelado cardíaco derecho eh, y las alteraciones que puede generar estas remodelado o alteraciones que van a propiciar pues la disfunción de la válvula. Normalmente en una dilatación atrial, al extenderse el área auricular, pues va a favorecer a elevar el
el anillo tricuspidio, así como una dilatación ventricular que puede disminuir este anillo. En cuanto a estas consideraciones anatómicas, comparándolas con la válvula tricuspidia, normalmente el anillo de la válvula tricuspidia está sujeta a un trígono, y normalmente a comparación de la válvula mitral, esta es una estructura más delgada y distendible. Normalmente la válvula mitral, las estructuras tienden a ser más gruesa y fibrosa, y tiene mayor área. Normalmente se encuentra adyacente con el triángulo de Koch, el seno coronario. Los velos de la válvula tricuspidia normalmente, como podemos observar, tiende a ser de 3, y 3 comisuras que las unen. Estos tienden a ser finos y más frágiles comparados con la válvula mitral. En cuanto a las cuerdas tendinosas, en esta válvula tienden a ser más delgadas y frágiles, y el anclaje tiende a ser único en borde libre. Y pues puede estar el origen a varios niveles de papilar o de la pared libre. Y normalmente, a comparación de la válvula mitral, donde estas cuerdas tienden a ser más gruesas y resistentes. Entonces, para una adecuada valoración de la válvula tricuspidia, en la literatura se recomiendan combinaciones variables en vistas 2D. Normalmente, estas vistas nos van a poder eh, ayudar a identificar o a localizar las valvas, si se trata de la valva anterior, septal y posterior, y que nos permitan identificar alteraciones en estas que pues conlleven a la insuficiencia o estenosis de la válvula tricuspidia. Y como podemos ver aquí en esta imagen, en el eje paraesternal, podemos ver que existe, es la combinación de vistas donde podemos identificar la mayoría de las valvas de la válvula tricuspidia, a comparación de un 4 cámaras donde normalmente se ven la valva anterior y posterior. Entonces, pues importante, y lo que nos compete para poder hacer una valoración completa de la válvula tricuspidia es pues a través del método ecocardiográfico transtorácico, las diferentes vistas que nos van a poder ayudar a identificar qué valvas es la que estamos observando y las características que tiene, identificar presencia detecting de prolapso o ruptura de estas. Entonces, como podemos ver aquí en este eje corto paraesternal, normalmente pues podemos identificar las valvas septal y posterior, y cada una de las vistas nos va a poder ayudar a identificar la forma de las valvas y la funcionalidad de estas. En este eje de 4 cámaras podemos también identificar la anatomía de las valvas que se observan a nivel del anillo tricuspidio, y pues identificar las características de esta, la coaptación de estas,
y delimitar o aproximarnos a cuál es la valva que pueda estar siendo causante de una insuficiencia o que el cambio anatómico, alteración anatómica conlleve a una estenosis o insuficiencia de la válvula tricuspidia. Otras de las imágenes que se pueden obtener y que nos pueden ayudar a identificar cada una de las valvas de la válvula, pues son las imágenes transesofágicas, donde pues nos permite, dependiendo los grados de rotación de la obtención de la imagen, poder determinar las características de las valvas y la composición de estas. Y pues ahora con la imagen tridimensional, pues nos permite ver de forma más completa la estructura anatómica de cada una de las valvas de la válvula tricuspidia, tanto su integridad como alteraciones anatómicas que puedan producir su disfunción. Esta es otra imagen que normalmente es para la obtención de las imágenes en 3D para poder identificar las valvas y la estructura completa de la válvula tricuspidia, tanto el anillo como las valvas, de identificarlas y ver sus características. Entonces, en estas vistas, donde podemos observar en el método de 2D comparado de forma simultánea con el método de 3D, donde podemos observar la valva septal y la valva posterior. Entonces, cada una de las imágenes que podamos obtener a nivel ecocardiográfico, a nivel de un eje apical 4 cámaras, donde normalmente vamos a ver la anatomía de la valva anterior y valva septal. Y normalmente existen otras proyecciones, normalmente como un eje largo modificado para ver la vía de entrada del ventrículo derecho, donde normalmente vamos a poder observar la valva anterior y posterior. Y en este eje largo modificado, que nos permita también observar la coaptación de estas valvas. En otro de los ejes, en el eje corto, también podemos observar normalmente aquí las 3 valvas, normalmente la posterior, la anterior y la septal. Y en el eje paraesternal corto, donde podemos observar principalmente pues la valva anterior y la valva septal. En el 4 cámaras, normalmente las valvas que vamos a identificar pues van a ser igualmente la anterior y la septal. En un subcostal podemos ver en la parte más anterior pues la valva anterior y en la parte inferior la valva septal. Y en un subcostal también podríamos identificar hasta las 3 valvas de la válvula tricuspidia. Entonces, pues esta análisis de la válvula tricuspidia pues nos va a poder ayudar a determinar el mecanismo o la alteración que está o que puede conllevar a la insuficiencia o la estenosis de la válvula tricuspidia. O podemos ver en estas imágenes en reconstrucción de 3D cómo se observa la válvula tricuspidia normal
Y en alteraciones como en pacientes con alteración carcinoide, donde va a ser depósitos de tejido aledaño a las valvas y que va a impedir esta coaptación adecuada de estas y pueda favorecer a la insuficiencia de esta válvula. Otra de las alteraciones que pueden interrumpir o no favorecer una adecuada coaptación, como es la presencia de cables intracardíacos como marcapasos, que puedan causar la disfunción de esta válvula. Otra es las deformaciones o alteraciones de las valvas por enfermedades reumáticas principalmente, y pues la presencia de masas o vegetaciones que van a alterar la función de alguna de las valvas. Entonces, pues en todas estas opciones de imagen, pues es nuestra primera aproximación para el análisis de la válvula tricuspidia. Identificar de forma anatómica las características de la valva, el anillo, para poder identificar causas que pudieran estar conllevando a la insuficiencia o la estenosis de esta válvula. Normalmente se recomienda hacer un análisis de esta válvula identificando principalmente, como hemos estado mencionando, pues las valvas y la localización respecto a la válvula aórtica. Recomendando aquí identificación como en las manecillas del reloj, donde vamos a encontrar principalmente la valva septal anterior y posterior en relación con la aorta. Normalmente, una vez haciendo el análisis de la valva a través de método 2D y 3D a nivel ecocardiográfico, pues podemos identificar las principales causas que puedan causar la insuficiencia o estenosis de la válvula tricuspidia. Normalmente la clasificación en cuanto a la insuficiencia de la válvula tricuspidia se va a dividir principalmente en primaria, secundaria y relacionada a dispositivos intracardíacos. Normalmente la primaria esta va a ser directamente alteraciones del aparato valvular, tanto en las valvas, en el anillo, en las cuerdas tendinosas o en los músculos papilares, que van a desencadenar pues la alteración anatómica de alguna de estas estructuras que van a favorecer la insuficiencia de la válvula tricuspidia. Entonces, en esta clasificación, la división de la insuficiencia tricuspidia va a ser principalmente, nos va a poder ayudar a identificar el mecanismo que puede estar desencadenando la insuficiencia y las alteraciones a nivel del aparato valvular que favorecen a la insuficiencia tricuspidia. Entonces, normalmente en la insuficiencia tricuspidia primaria, pues la principal alteración van a ser las anormalidades en en cualquier estructura del componente valvular. Normalmente puede estar presente un remodelado anular, puede estar presente la dilatación de la aurícula derecha, puede haber disfunción del ventrículo derecho y remodelado global de este. También se menciona que puede coexistir la disfunción del ventrículo izquierdo o enfermedades de las valvas izquierdas en una insuficiencia tricuspidia primaria. Y normalmente, pues en esta alteración que causa la insuficiencia tricuspidia,
es muy infrecuente una dilatación del ventrículo izquierdo. En cuanto a las secundarias, normalmente puede ser, se clasifica a su vez en atrial o ventricular. Si la alteración que está causando el remodelado del aparato valvular tiene que ver más con el remodelado ventricular o secundario al remodelado auricular. Normalmente en el remodelado ventricular lo que podemos encontrar en cuanto a la morfología de la válvula es que pueda presentar tenting. El remodelado normalmente puede estar presente. Puede haber dilatación de la aurícula derecha normalmente, aunque la causa principal de la insuficiencia sea secundaria al remodelado ventricular. Normalmente en esta tipo de insuficiencia va a haber disfunción del ventrículo derecho y remodelado de este mismo. Normalmente puede haber mayor elongación del ventrículo derecho y lo que va a aumentar el tamaño de la cavidad va a ser más grande y por lo tanto va a aumentar el anillo valvular. Normalmente puede estar frecuente de forma secundaria una disfunción del ventrículo izquierdo y puede haber aumento de la presión de la aurícula izquierda secundario a datos de hipertensión secundaria, hipertensión pulmonar. Y en estas, de forma concomitante, pues una dilatación en estadios más tardíos del ventrículo izquierdo secundario a esta insuficiencia tricuspidia por alteración de la anatomía ventricular. En cuanto a secundaria a alteraciones de la anatomía atrial, pues aquí normalmente el aparato valvular puede o no presentar tenting. El remodelado del aparato, el remodelado anular va a estar presente. La dilatación de la aurícula derecha pues va a ser la principal causa de la insuficiencia tricuspidia. Y en esta la disfunción ventricular pues puede estar, pero no de forma severa. Y tanto el remodelado igualmente puede estar preservado entre la base y la zona media del ventrículo derecho. En cuanto a la disfunción ventricular, puede estar presente el aumento de la presión de la aurícula izquierda. Puede también estar presente, así como la dilatación del ventrículo izquierdo. Y en cuanto a esta clasificación relacionado a dispositivos, aquí podemos encontrar que el remodelado anular puede o no estar presente secundario al dispositivo. La dilatación de la aurícula de forma posterior puede estar presente en una forma leve o moderada. Aquí pues normalmente no va a haber disfunción del ventrículo derecho porque pues principalmente el mecanismo va a ser secundario a estos dispositivos que van a impedir una adecuada coaptación de las valvas de la válvula tricuspide. Es importante poder identificar cuál es el mecanismo que está provocando la insuficiencia tricuspidia, si es directamente a nivel del aparato valvular o secundario a cambios anatómicos de las cavidades derechas, tanto auricular como ventricular. Y normalmente en esta tablita podemos ver esta clasificación que se hace de la insuficiencia tricuspidia en cuanto a la alteración que está produciendo esta insuficiencia.
Y en cuanto a clasificaciones de Carpentier, normalmente en la secundaria a alteración funcional por cambio en la anatomía atrial, normalmente se va a describir en el Carpentier tipo 1, donde pues es secundaria a la dilatación anular tricuspidia o pues secundaria a la alteración anatómica atrial. En cuanto a la ventricular, vamos a encontrar principalmente en la clasificación del mecanismo Carpentier 3, donde va a ser secundaria más a dilatación o disfunción del ventrículo derecho o hasta procesos isquémicos que influyen en el remodelado de este ventrículo y que favorezcan a la insuficiencia tricuspidia. Y de forma pues secundaria, una hipertensión pulmonar por este mecanismo. En cuanto a la relacionada a los dispositivos, normalmente puede ser secundaria perforación de la valva o hasta la ruptura de una cuerda tendinosa, y aquí puede estar clasificada en la clasificación de Carpentier 1. En cuanto a la insuficiencia primaria, normalmente pues va a estar dada por alteraciones de las valvas, tanto puede ser como perforación, como prolapso o flare de la valva, y a trastornos, alteraciones anatómicas de las valvas, como depósito de tejido carcinoide o rigidez o alteración de la movilidad por enfermedades como la reumática. Normalmente se describe que la insuficiencia tricuspidia va a estar aproximadamente en el 4% de personas mayores de 75 años. En estas personas con insuficiencia tricuspidia, normalmente la supervivencia a 3 años es hasta el de 58% y se ha descrito hasta una mortalidad intrahospitalaria del 10% en pacientes con insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia secundaria normalmente tiende a ser la más prevalente con un 95% y la primaria un 5%. En cuanto a las causas, normalmente la que se refiere con mayor prevalencia, pues tiende a ser la alteración del ventrículo derecho, que va a causar la disfunción valvular tricuspidia en un 24%, secundaria a alteraciones de la aurícula derecha y secundarias a procesos pulmonares, se describen hasta en un 17%. En cuanto a las insuficiencia tricuspidia primaria, se describe la endocarditis como causa de un 47% de estas, y en cuanto a causas degenerativas, prolapso, flare de las valvas, hasta un 18% como causa primaria. Como podemos ver en estas gráficas, en un primer ecocardiograma donde podemos identificar una insuficiencia tricuspidia, en el primer diagnóstico, en determinar entre una leve y no presentarla, hasta en un 70%, la mayoría de los pacientes no va a tener esta insuficiencia y un 30% puede tener una insuficiencia leve. En cuanto a la identificación ya de una insuficiencia moderada severa, la mayoría de los pacientes van a presentar la insuficiencia de tipo moderada y un hasta 19% en el tipo severa. En la tabla B podemos ver pues las causas principales de la insuficiencia tricuspidia secundaria o funcional, que normalmente, como vimos en la diapositiva anterior, es el mayor porcentaje en cuanto a la prevalencia de esta alteración.
y pues normalmente el mayor porcentaje de esta, de esta insuficiencia va a ser secundaria a cirugías previas valvulares, enfermedades miocárdicas y pues estenosis aórtica significante hasta en un 12.5%, en una regurgitación mitral significativa un 17%, estenosis mitral hasta 0.1%, causas no cardíacas como hipertensión pulmonar 1.1%, secundarias a fibrilación atrial hasta un 2.9%, y pues a enfermedades del ventrículo derecho un 0.9%, y a sobrecarga de volumen hasta un 3.9%. Entonces, en esta tablita podemos observar en cuanto a la insuficiencia secundaria, las principales etiologías que nos pueden dar esta insuficiencia. Aquí en estas tablitas podemos encontrar principalmente las causas etiológicas. En cuanto a las alteraciones anatómicas, principalmente van a ser de causas reumáticas y no reumáticas. En cuanto a las no reumáticas, como podemos ver, la endocarditis infecciosa puede ser una de las causas más prevalentes de estas alteraciones secundarias de la válvula tricuspidia. Una anomalía de Epstein, donde va a ser una alteración anatómica del área valvular y del perímetro anular. El prolapso o alteraciones congénitas, la implantación de tejido carcinoide en las valvas, disfunción de los músculos papilares, trastornos de tejido conjuntivo como se presentan en el síndrome de Marfan, y enfermedades como la artritis reumatoides o alteración de las válvulas por radiación. Y en cuanto a funcional, alteraciones funcional de la válvula que esté anatómicamente normal, pero que pueda presentar un anillo dilatado, normalmente vamos a encontrarlo cuando encontremos presiones sistólicas elevadas del ventrículo derecho, en pacientes con fibrilación auricular crónica y en pacientes con miocardiopatía restrictiva. Aquí normalmente la anatomía pues, de la válvula va a estar íntegra, sin embargo, por la patología de base va a causar una coaptación no adecuada de las válvulas o favorecer a que el anillo esté dilatado sin alteración en las estructuras valvulares. Entonces, en cuanto a los mecanismos, normalmente en el prolapso, pues va a haber alteración principalmente en el área valvular y en el perímetro anular, no así en la inserción de la valva. En la anomalía de Epstein, normalmente pues la alteración va a ser tanto en el área como en el perímetro anular y pues tanto en la inserción de la valva, de la valva. En la hipertensión pulmonar, normalmente la alteración que vamos a encontrar va a ser en el perímetro anular, y en la disfunción del músculo papilar, normalmente pues aquí el mecanismo se refiere normal tanto en el área valvular como en el perímetro anular y la inserción de la valva. En cuanto a secundaria al depósito de tejido carcinoide, normalmente aquí vamos a encontrar alteración principalmente en el área valvular, así como secundaria a trastorno reumático y a endocarditis infecciosa, y principalmente el mecanismo de afección va a ser en el área valvular. Estas son causas de la insuficiencia tricuspidia primaria, que como vimos el 15% normalmente va a ser degenerativa congénita o adquirida, como ya lo describimos, degenerativa principalmente de tipo prolapso FLE, y pues las congénitas enfermedades como Epstein. Y adquiridas pues secundarias a todas estas enfermedades que hemos estado mencionando que van a causar alteración de la anatomía valvular. En cuanto a la secundaria, pues principalmente divididas de causa ventricular o auricular,
y en tumores intracardíacos como mixomas de la aurícula derecha. Y normalmente va a ser secundario a un aparato valvular estructuralmente normal, pero con dilatación anular o tethering. Y normalmente este va a ser el principal mecanismo de las insuficiencias tricuspidias. Otros secundarios, como pueden ser los dispositivos cardíacos, y normalmente puede ser primario por interacción directa del cable con las valvas de la válvula tricuspidia, o secundaria por remodelado relacionado al marcapaso o a otras etiologías. Em, Continuando, pues una vez sabiendo las principales causas etiológicas, conociendo la anatomía, pues en cuanto a la valoración ecocardiográfica, pues nos va a poder ayudar a identificar, a cuantificar la insuficiencia tricuspidia. Y para esto, las guías recomiendan normalmente a través del método de PISA, la cuantificación de la insuficiencia tricuspidia y normalmente recomendando, valorando este radio de PISA con una velocidad de aliasing de 28 centímetros por segundo para hacer una adecuada medición, hacer la medición de la velocidad del pico tricuspidio y la medición del ITV, de la integral velocidad tiempo de la válvula tricuspidia, que pues nos van a permitir identificar o valorar el área del orificio regurgitante y el volumen regurgitante, eh, que nos va a poder ayudar a determinar la severidad de la insuficiencia tricuspidia y poderla clasificar en leve, moderada a severa. Entonces, otra de los métodos cuantitativos, pues es la valoración a través del Doppler y es con la medición del ITV de la válvula tricuspidia con el Doppler pulsado a través del anillo anular y la medición del área del anillo tricuspidio en diástole y el área anular biplanar o en la medición a través de la medición de 3D. Entonces, en el Doppler, pues nos vamos a poder realizar el cálculo del volumen diastólico y esto es a través pues de la determinación del área de la válvula tricuspidia por el IVT de la válvula tricuspidia y esto nos va a poder ayudar a calcular el volumen regurgitante a través del volumen diastólico menos el volumen y bueno, en el método Doppler 3D, poder determinar igualmente el área del orificio regurgitante y el volumen regurgitante. En esta modalidad ecocardiográfica a través del Doppler, pues podemos hacer la medición de la vena contracta y el área del jet regurgitante. A través del Doppler 3D también podemos hacer una aproximación para la medición del Doppler, la medición del anillo del orificio regurgitante
y a través del Doppler pulsado poder determinar el flujo el flujo reverso de las venas hepáticas, que viendo en las siguientes diapositivas los valores que nos van a poder ayudar a determinar la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Otras mediciones es a través del jet regurgitante, valorando la densidad de este jet, que nos va a poder ayudar a determinar la severidad o las características de este jet, aproximarnos a definir si se trata de una insuficiencia leve, moderada o severa, y pues el contorno de este mismo. Entonces, pues la valoración principalmente de esta insuficiencia va a ser a través del Doppler continuo para valorar la excentricidad del jet, y es importante la medición con múltiples imágenes para poder determinar las características del jet, el tamaño, y poder valorar de forma adecuada una vena contracta. Normalmente vamos a hacer la medición de esta, y normalmente a través de métodos semicuantitativos, donde podemos determinar que una vena contracta normalmente menor a 3 va a significar una insuficiencia leve. Una vena contracta mayor de 7 va a determinar la severidad de la insuficiencia tricuspidia, y normalmente nos va a permitir determinar las características también del jet de la insuficiencia. Y normalmente en esta medición pues se recomienda hacer una disminución del ancho del sector para poder determinar, y en zoom, una medición más exacta de la vena contracta. En cuanto a la valoración del flujo del jet, pues se recomienda una adecuada alineación, hacer la medición en zoom y bajar el límite de Nyquist a 22 centímetros por segundo, y el punto de Alaxin para la medición de la vena contracta, y para hacer una adecuada medición de esto. En cuanto al jet, pues vamos a determinar la imagen que nos pueda dar una mayor área. Se recomienda mantener un límite de Nyquist entre 50 a 70 centímetros para poder definir el área del jet regurgitante, y que sea más fácil su medición. En el 3D también podemos medir la vena contracta utilizando la densidad de líneas y del frame rate, y normalmente pues se recomienda una adecuada alineación de los planos que nos permita hacer una reconstrucción multiplanar, y nos permita hacer una medición más exacta de la vena contracta. Se recomienda elegir un punto en el ciclo que corresponda a la máxima velocidad, y ahí se recomienda hacer planimetrar la vena contracta. Y bueno, al radio de Pisa, como lo vimos, se recomienda una adecuada velocidad de aliasing para poder determinar este radio, y determinar también el ITB de la válvula tricuspidia y la Vmax. Entonces, estas mediciones que nos permitan determinar el área del orificio regurgitante efectivo, así como el volumen regurgitante, que nos va a poder definir la severidad de la insuficiencia tricuspidia.
pues en cuanto a las mediciones del área, el orificio regurgitante efectivo, y del cálculo del volumen regurgitante, pues normalmente va a ser a través de la multiplicación del radio de Pisa por la velocidad de aliasing a la que hicimos la determinación de esta radio de Pisa, y esto dividido principalmente en la velocidad del pico tricuspidio, que nos va a proporcionar el área del orificio regurgitante, y al multiplicarlo por el jet de la insuficiencia tricuspidia, nos va a permitir también calcular el volumen regurgitante. Y como en este ejemplo, que nos da una área de 0.4 centímetros y un volumen regurgitante de 44 milímetros, que lo clasificaría como una insuficiencia severa y secundaria. Principalmente en esta imagen lo describen a una hipertensión pulmonar. Bueno, esta es otra de las formas de la medición del área del orificio regurgitante a través del método 3D de forma planimetral. Y es importante entender que a la hora de hacer las mediciones, principalmente de esta área, importante definir que estas va a ir variando de acuerdo al ciclo cardíaco, y normalmente esta la podemos encontrar mayor, esta área, cuando nos encontramos en el ciclo cardíaco en la proto o telesístole, donde este anillo va a ser más grande, esta área, y la podemos encontrar más disminuida en la mesosístole, cuando la contracción del ventrículo derecho va a hacer que las valvas pues se encuentren más cerradas. Otra mecanismo que puede alterar la medición del área del orificio regurgitante, pues normalmente es a través de la inspiración o la expiración, donde podemos ver en esta imagen que en una inspiración área del orificio regurgitante va a ser mayor comparado si lo hacemos si hacemos la medición en la expiración, donde el área pues va a ser mucho menor. Entonces es muy importante que a la hora de realizar la medición, determinar el ciclo, la parte del ciclo cardíaco en el que se está haciendo la medición, y si se está realizando en inspiración o expiración. Entonces, en estas imágenes podemos ver cómo varía el área del orificio regurgitante en la inspiración-expiración, como podemos observar la disminución del área en la expiración, y en el método 3D, cómo vamos a ver el flujo color, a comparación de en inspiración, cómo va a aumentar esta área del orificio regurgitante, y el flujo color en el método 3D. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios que van a definir la severidad de la insuficiencia tricuspidia? Pues principalmente nos vamos a basar en el diámetro de la vena cava, reportándola con un diámetro mayor a 2.5 centímetros, o un área de la aurícula derecha mayor a 18 centímetros, en ausencia de alteración de la válvula pulmonar. Estos parámetros nos van a definir una insuficiencia tricuspidia severa.
Otro de los parámetros para definir la severidad, pues puede ser a través del área del jet de insuficiencia, que normalmente para definirlo severo se recomienda en las guías que sea con una medición mayor de 10 centímetros cuadrados y una vena contracta mayor de 7 milímetros. Otro de los hallazgos ecocardiográficos que nos pueden ayudar a definir la insuficiencia tricuspidia severa, pues va a ser el flujo reverso sistólico de las venas hepáticas en ausencia de una disociación auriculoventricular o la presencia de estimulación ventricular por marcapasos o la presencia de fibrilación auricular. Entonces, para hacer una adecuada medición del flujo reverso, se recomienda no presente estas alteraciones el paciente porque pues no nos va a dar este flujo reverso de forma adecuada. Otra de las mediciones es a través del Doppler continuo, la visualización de esta señal en forma triangular con una densidad igual o mayor a la del flujo tricuspidio, que normalmente nos va a hablar de severidad de la insuficiencia tricuspidia. Y como podemos observar en estas imágenes, en una insuficiencia tricuspidia, cómo se va a ver la densidad de la insuficiencia tricuspidia leve a comparación de una severa, donde esta densidad va a ser mayor. Normalmente el pico más triangular en lugar de más cóncavo en una insuficiencia moderada, donde vamos a poder observar también el jet de insuficiencia y el límite hasta el que puede llegar, que nos puede determinar de forma por imagen la severidad de esta insuficiencia tricuspidia. Y en cuanto, en resumen, ¿cómo vamos a cuantificar la insuficiencia tricuspidia? La guía normalmente de la Asociación Americana de Ecocardiografía recomienda hacer esta valoración de forma inicial estructural, poder determinar la morfología de la válvula tricuspidia para poder definir si se trata de una insuficiencia moderada, leve o severa, y pues normalmente haciendo una valoración estructural de la válvula, donde en una insuficiencia tricuspidia pues vamos a ver principalmente lesiones a nivel de la valva, de las valvas de la válvula tricuspidia que puedan presentar flay, perforación o retracción, o otra de las alteraciones que podemos ver a nivel ecocardiográfico estructural anatómico de las estructuras cardíacas, pues es el tamaño de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, donde a nivel de la insuficiencia tricuspidia severa, pues normalmente estos van a estar dilatados. El diámetro de la vena cava inferior, pues normalmente en la insuficiencia severa vamos a encontrar una vena cava mayor de 2.5 centímetros, en una moderada de 2.1 a 2.5 y leve, pues encontrar una vena cava menor a 2 centímetros. En cuanto al método cualitativo a través del Doppler, valorar el flujo, el área del jet de flujo color y normalmente las características en la insuficiencia tricuspidia severa, pues vamos a ver el largo del jet, que normalmente puede ser central o excéntrico y que puede pues llegar hasta el techo de la aurícula, la zona de convergencia del flujo, que normalmente va a ser largo en sístole,
Y pues las características del jet, que normalmente se va a caracterizar por una forma triangular y de imagen más densa, a comparación de una moderada, donde va a ser una forma más parabólica, o puede presentarse también en forma de triangular, pero la densidad un poco menor. En cuanto al método semicuantitativo, pues ya va a ser mediciones a través del área del jet, y normalmente definida como mayor de 10 centímetros para definir una insuficiencia severa, una vena contracta mayor de 0.7 o 7 milímetros para definir una insuficiencia severa, una moderada de 0.6 a 0.9 y una leve pues menor a 0.3 centímetros. En cuanto al radio de Pisa, la severidad la vamos a obtener a través de un radio de Pisa mayor a 0.9 centímetros, la presencia de flujo reverso sistólico de las venas hepáticas, normalmente presente en una insuficiencia severa, y el jet tricuspidio, el flujo tricuspidio, con una onda E mayor a 1 metro por segundo. Y en cuanto a las mediciones cuantitativas, en cuanto al área del orificio regurgitante efectivo, un área mayor o igual a 0.4 centímetros cuadrados, y de volumen regurgitante mayor a 44 mililitros. Entonces, en esta tablita podemos tener las mediciones que nos van a definir la insuficiencia, la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Entonces, nuestros parámetros, vamos a tener los parámetros cuantitativos, semicuantitativos y cualitativos a través del Doppler, y otra forma, la valoración estructural de la válvula en las visualizaciones ecocardiográficas. Entonces, pues entre más parámetros tengamos, pues va a ser mejor para definir la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Bueno, esta es otra tablita donde resume los valores de la insuficiencia leve, moderada o severa, y las características que tiene a través de la medición semicuantitativa, cuantitativa y anatómica. Una vez determinando a través de la insuficiencia tricuspidia a través del método ecocardiográfico, pues es importante definir principalmente si a través de las mediciones de la vena cava, el área del orificio regurgitante efectivo y del volumen regurgitante, pues van a ser las principales mediciones que nos van a poder determinar si nos encontramos ante una insuficiencia tricuspidia leve, moderada o severa. Y como podemos ver en este algoritmo, los parámetros que nos pueden definir si se trata de forma directa de una insuficiencia severa, donde normalmente vamos a encontrar un anillo dilatado con la presencia de la no coaptación de las válvulas o la presencia de Flay, un jet central mayor del 50%, una vena contracta mayor de 7, un área de Pisa más de 0.9 centímetros, que nos van a identificar de forma directa una insuficiencia severa, o en pacientes que tengan valores contrarios a una vena contracta menos de 0.3, un jet de insuficiencia pequeño, un área de Pisa, un radio de Pisa menor a 0.4, un
un flujo de venas hepáticas sistólicas eh, dominante o una relación aurícula-ventrículo derecho normal, pues nos van a poder identificar una insuficiencia tricuspidia leve, y pacientes que se encuentren entre estas mediciones, pues va a ser, se recomienda la medición de la vena contracta, el área del orificio regurgitante efectivo y del volumen regurgitante. Eh, y esto, en estos pacientes donde no podemos identificar la severidad de la insuficiencia tricuspidia entre severa y leve, pues con estas mediciones vamos a poder determinar en qué estadio de severidad se encuentra. Y recientemente, en recientes pues, estudios, se ha llevado a la necesidad de nuevas clasificaciones en cuanto a la severidad de la insuficiencia tricuspidia, por normalmente en estudio demostrado, donde la sobrevida con la insuficiencia severa en una clasificación donde la dividen en severa, masiva o torrencial. El impacto en la sobrevida, como podemos ver en la gráfica inferior, es importante en la subclasificación de la severidad de la insuficiencia tricuspidea. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que en esta insuficiencia tricuspidia podamos dividir ya no solamente en severa, sino en masiva y torrencial, y esto con la medición de vena contracta, donde en una vena contracta mayor de 14 milímetros, una área de orificio regurgitante efectivo mayor de 60 y un EROA cuantitativo por método de 3D más de 95, podamos clasificar a la insuficiencia tricuspidia como masiva, y torrencial cuando esta vena contracta en el método biplanar sea mayor de 21, el EROA por método de PISA mayor de 80 milímetros cuadrados, y por cálculo de EROA por método de 3D mayor de 115, clasificarla como torrencial. La importancia de esta subclasificación, pues es la importancia de la sobrevida a la que un paciente va a llevar de acuerdo a la severidad, ¿no? Pudiendo observar que la sobrevida de una insuficiencia tricuspidia severa pues va a ser más alta comparada con una insuficiencia masiva o torrencial, donde pues la sobrevida va a disminuir. Como podemos ver en esta gráfica, donde podemos observar la comparación de una insuficiencia moderada, severa y torrencial, la sobrevida a determinados años, cómo se van separando las gráficas en cuanto a la torrencial, la disminución de la sobrevida comparado a una insuficiencia moderada y a una severa. Por eso la importancia de poder realizar esta clasificación en una insuficiencia moderada, severa o torrencial. En cuanto a de las causas de la insuficiencia tricuspidia secundaria atrial, normalmente pues estas el 90% van a ser secundarias en el 0.5 de la población general, y normalmente del 10 al 15% de estas van a ser significativas y normalmente están asociadas a la fibrilación auricular. Los riesgos que nos pueden llevar a la insuficiencia tricuspidia funcional atrial normalmente tiende a ser en personas
mayores de 70 años del sexo femenino, pacientes con fibrilación auricular no paroxística, con falla cardíaca de fracción preservada, en pacientes con dilatación auricular o incremento de las presiones sistólicas. Y existen estas mediciones para poder determinar si la insuficiencia tricuspidia funcional es secundaria atrial. Tiene que cumplir por lo menos 6 de estas características, como lo son un ancho de la vena cava mayor de 3 milímetros, el radio de Pisa mayor de 5.5 milímetros, una EROA de más de 20, un volumen regurgitante más de 30 milímetros y una fracción regurgitante mayor del 16%. Son las características que debe de cumplir para poder determinar que se trate de una insuficiencia tricuspidia funcional atrial. El segundo punto es que podamos determinar la dilatación predominante del anillo tricuspidio, y pues va a depender del sexo, el tamaño corporal y pues la medición en la que se hace el anillo tricuspidio. Normalmente en mediciones de 2D se recomienda al final de la diástole, y con la medición de 4 cámaras, normalmente mayor de 40 milímetros para hombre y mayor de 35 para mujeres. En 4 cámaras centrado en el ventrículo derecho, mayor de 41 para hombres y 38 milímetros para mujeres. En mediciones en eco de 3D, un diámetro mayor de del anillo mayor de 46 milímetros para hombre y 43 para mujeres. Entonces, normalmente se ha descrito que para poder definir que se trate de una insuficiencia tricuspidia atrial funcional, debe de cumplir por lo menos 6 de estos criterios, y definirse como probable por al menos 4 criterios. Sin embargo, estos parámetros de estas mediciones pues se basan en evidencia actualmente limitada, no definida de forma exacta. Bueno, en esta tablita podemos ver el fenotipo de la insuficiencia tricuspida atrial y ventricular. ¿Cuáles son las características que vamos a encontrar en la medición de la morfología de las valvas, en los tamaños de las cámaras ventricular derecha y en la función sistólica del ventrículo derecho, así como en la función sistólica del ventrículo izquierdo? Y en parámetros hemodinámicos invasivos pulmonares, que nos van a poder permitir diferenciar entre el fenotipo de insuficiencia tricuspidea atrial y ventricular, que normalmente pues vamos a encontrar en esta atrial una morfología de un tamaño del tentin menor de 9, un área del tentin menor de 2.1 y un volumen menor de 2.5, a comparación de la ventricular, donde vamos a encontrar un tamaño del tentin mayor del 9, un área más de 2.1, e inverso, el volumen del tentin mayor de 2.5. Entonces es importante saber que pues la válvula tricuspidia tiene estos aspectos únicos, donde el área de Alget tiende a ser menor comparado a una insuficiencia mitral, y pues la forma del área del orificio regurgitante, y pues que tiende a tener cambios respecto al patrón respiratorio y al ciclo cardíaco en el que se realiza la medición.
En este estudio, normalmente se determinó la importancia de la medición de estos parámetros que definen la severidad, ya que estos demostraron el impacto a nivel de la mortalidad, de la sobrevida, perdón, y de los eventos cardíacos en estudios, donde podemos observar que la sobrevida, no importando el ritmo cardíaco, ya sea sinusal o en fibrilación auricular, en un paciente con orificio regurgitante efectivo mayor a 40 milímetros, que hablaría de severidad o menor a 40, podemos ver que la sobrevida en pacientes con eh, eh, orificio regurgitante efectivo mayores de 40 va a ser menor en comparación a los menores de 40. Y la presencia de eventos cardíacos también va a ser mayor en pacientes con orificio regurgitante efectivo mayor de 40 comparado a menor de 40. Y una vez pues determinando esta severidad de la insuficiencia tricuspidia, pues las guías, tanto la americana como la, la europea, pues nos ayudan a definir cuál va a ser el tratamiento definitivo de esta insuficiencia tricuspidia. Si el paciente requiere una reparación o una implante de válvula eh, tricuspidia. Y normalmente si podemos observar en el diagrama, Eh, si podemos observar en la insuficiencia funcional eh, moderada a leve, hay que valorar la dilatación del anillo tricuspidio para definir si el paciente requiere de una reparación o de la válvula tricuspidia con indicación 2A o 2B. En pacientes con insuficiencia severa sintomática en el estadio C de la AJA, determinar si esta es funcional o primaria y el tiempo, normalmente, si se tratara de funcional, definir si se trata esta alteración con una reparación o un reemplazo de la válvula tricuspidia con indicación 1 de causa primaria, también con indicación 2B, y en pacientes con insuficiencia severa sintomática, pues aquí se recomienda normalmente la indicación 1 en pacientes con insuficiencia tricuspidia funcional, 2A cuando es primaria y en pacientes con reoperación, 2B para reparación o reemplazo de la válvula tricuspidia. Entonces, en cuanto a la guía española, pues menciona que es valorar la insuficiencia tricuspidia para determinar si requiere de cirugía de válvulas izquierdas. Si es así, hay que determinar el tipo de insuficiencia tricuspidia. Si esta es secundaria de leve a moderada, pues hay que valorar la dilatación del anillo tricuspidio o si presenta signos de recientes de insuficiencia cardíaca derecha. Si es así, pues el paciente se beneficia de una reparación de la válvula tricuspidia, ya sea reemplazo cuando no sea posible la reparación. Si este paciente no presenta alteraciones, no presenta un anillo tricuspidio dilatado o datos de insuficiencia derecha, pues se puede valorar no intervención quirúrgica de la válvula tricuspidia. Si la causa es primaria o secundaria y eso es grave, pues se recomienda la reparación de la válvula tricuspidia o en su caso el reemplazo.
si no es necesaria o si no es concomitante el requerimiento de una cirugía de las válvulas izquierdas, hay que valorar la insuficiencia tricuspidia. Si esta es primaria y grave, es importante determinar si presenta o no síntomas, y si es así, pues se recomienda la reparación de la válvula tricuspidia. Si la insuficiencia es secundaria grave, en ausencia de disfunción grave del ventrículo derecho o izquierdo o hipertensión pulmonar grave, si se encuentra presente con síntomas, valorar el reemplazo. Si pese a esto, pese a la ausencia de la disfunción o la presencia de hipertensión grave, pero no hay síntomas marcados eh, y o son leves, si no presenta síntomas o son leves, pues valorar si el paciente pues es mejor candidato a tratamiento conservador. Y pues en ausencia de disfunción grave del ventrículo o hipertensión pulmonar en una insuficiencia tricuspidia secundaria grave, si no está presente, pues lo que se recomienda es un tratamiento conservador de la insuficiencia tricuspidia. En cuanto a la estenosis, es menos común. Normalmente no hay descrito respecto a valores para la estenosis tricuspidia. Te interrumpo. Normalmente llega a presentarse. Ahora ¿Sí? vamos a dejar hasta aquí la clase. La verdad es que estuvo muy interesante tu presentación, está bastante completa. Yo creo que fuiste más allá de lo evidente. Es una válvula quizás poco explorada en años previos, pero en la actualidad es boga inclusive de congresos locales e internacionales. Entonces es importante que ustedes la reconozcan como una entidad no anexa al corazón, sino que tiene valor pronóstico y también interviene en el tema de la sobriedad de los pacientes. Realmente el tema de la evaluación ya no voy a acotar mucho, ya lo mencionaste casi todo. Es una de las válvulas que, digo, a manera ya como de puntualizar esto, la podemos evaluar de una forma más fácil a través de la ventana transtorácica. Sin embargo, no es la única, digamos, evaluación. Las ventanas transtorácicas y transesofágicas son complementarias. Sin embargo, las proyecciones más como, digamos, que nos pueden orientar en cuanto a en qué sitio está la lesión valvular, en qué velo está ubicado el jet, si es un jet muy excéntrico, y poder hacer una cuantificación más real en cuanto a un AORE tridimensional, es con las proyecciones transgástricas. Entonces, en paciente que está despierto no lo podemos realizar, en un paciente que está cuando menos sedado de forma ligera sí lo podemos realizar. Es importante saber que la clasificación se ha modificado, ya no voy a ahondar mucho en esto. Lo que comentabas de lo que es ahora la masiva y la torrencial, realmente son condiciones poco frecuentes, pero que ya están presentes en el día a día. Realmente la valoración de una valvulopatía tricuspidia, sobre todo cuando es un tema entre el moderado y el severo, generalmente nos mete un poco ahí de tema, porque luego no alcanzamos a ver en una sola proyección el jet o la dirección del jet o el espectro del Doppler continuo, no lo vemos tan denso, entonces de repente entra como esa duda entre definir el grado de severidad entre moderado y severo. Sin embargo, como ya lo comentabas en un principio, todas las vistas tienen que abonar como ese diagnóstico, es decir, buscarla quizás en un eje modificado del ventrículo derecho, buscarla en un eje corto, en la vista apical, para poderle sumando como estos puntos y ver entre qué sitio, entre qué velos esté localizado ese jet. Y si en algún punto no logramos visualizarla, bueno, pues hacerlo echar como de mano el eco transesofágico. Sin embargo, como les comentaba en un principio, no con las vistas convencionales que sacamos en esófago medio o en esófago alto. Generalmente son proyecciones en una proyección transgástrica y en el transgástrico profundo. Entonces son mediciones un poquito más complejas de obtener y que generalmente utilizando pues la tecnología tridimensional es un poco más fácil de llegar a un diagnóstico certero, sobre todo por el pronóstico que tiene esto y que no es una condición aislada, ¿no? De los mecanismos ya lo comentaste, la parte etiológica creo que está bastante completo, yo ya no como más con este tema. El tema de la estenosis tricuspidia la iniciamos la próxima clase por temas del tiempo, porque ya les consumimos un poquito más de lo estimado, pero de forma general estuvo bastante completa tu clase y te felicito, Martín.